Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este medio, es un gusto saludarles en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Después de haber terminado de estudiar la carta de los Romanos, en esta octava semana estaremos aprendiendo a través del libro de Tito. El día de hoy tenemos un estudio, una reflexión con el tema necesidades de que los ancianos combatan el error. Y para ello tenemos el libro de Tito en su capítulo 1, versos 10 y 16, para que ustedes vayan buscando esta escritura en sus Biblias y podamos nosotros compartirla juntos, esta lectura. Amados hermanos, entre los años 65 o 66 después de Cristo, Pablo escribe la carta dirigida a Tito, en la cual lo insta a usar su autoridad para establecer un ministerio digno a través de iglesias estables, con pastores maduros en la palabra, para vencer la oposición mediante la enseñanza de una doctrina sana. Amados hermanos, como ustedes han escuchado, la historia nos enseña que en el mundo antiguo se hablaba de las tres Cs como la peor de lo peor: cretenses, cilicios y capadocios en esa época. Y en esta reflexión vamos a hablar de los cretenses, los cuales eran famosos por borrachos, embusteros, indisciplinados, charlatanes güeros. Esta palabra está formada por el adjetivo griego mataios, que significa vano, vacío, inútil. Y esta se aplicaba al culto pagano, era un culto irracional y vacío. Además de todo esto, eran farsantes, glotones, mentirosos y flojos. En la época de este historiador Polibio, un historiador griego, aproximadamente 200 años antes de Cristo, y el cual fue considerado como uno de los historiadores más importantes de esa época, él decía: los cretenses, a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de peleas privadas, contiendas públicas y conflictos civiles, y no será fácil encontrar en ninguna otra parte personajes más tramposos y falsos que los de Creta. Y escribe lo siguiente: aprecian tanto el dinero que su posesión se consideraba no solo necesaria, sino altamente acreditada. Y de hecho, la avaricia y la codicia son tan naturales del suelo de Creta que son lo único, o es el único pueblo del mundo entre los que se tacha cualquier forma de hacer dinero. Bastante comentario de este historiador, que podemos imaginarnos, amados hermanos, desde esa época, 200 a 118 años antes de Cristo. Y si lo comparamos con el tiempo de Pablo, que escribió esta carta, como ya lo expresé, en el año 65-66 después de Cristo, esta carta a Tito, no había un cambio en la gente de Creta. Seguía la gran mayoría de la población, como lo describe Pablo en el verso 10, que en unos momentos más leeremos. Por eso, amados hermanos, era importante y necesario que Tito nombrara líderes que retengan la palabra fiel. Esa palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Tito, capítulo 3, verso 8, y esto es lo que expresaba Pablo a Tito. Continuando con esta introducción, estos eran los ancianos que Pablo le dijo a Tito que estableciera en la iglesia de Creta, que fueran maduros,
que retengan la palabra de Dios, pastores llenos del Espíritu Santo, para ministrar a la iglesia de Creta y convencer a los que refutan, contradicen la palabra de Dios y están en el camino equivocado. A esos llamados falsos maestros, como dice el verso 9 de este mismo capítulo y tal como lo estudiamos en el día de ayer. Bien, ahora vamos a leer Tito 1 del verso 10 al 16. Acompáñenme, amados hermanos. Dice así la palabra del Señor: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A estos hay que taparles la boca, ya que están arruinando a las familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de los propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro. Para los que son corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Y verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Como ya vimos, amados hermanos, en la introducción, los cretenses eran indisciplinados, habladores y engañadores. Y actualmente, amados hermanos, y a través de la historia humana, nos muestran que hay personas que les gusta hablar en demasía, de cuyas bocas brotan palabras vacías a manera rápida en su conversación, la cual es superficial, frívola. A estos Pablo censura ese hablar por los codos sin pronunciar otra cosa que palabras sin sentido y en contra de la doctrina. Por eso el verso 11 dice: a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras, porque su motivo era solo de ganancias deshonestas, o sea, monetaria. No deseaban honrar al Señor. La versión Reina Valera dice que son contumaces. La palabra contumaz indica a una persona que no se somete ante la autoridad ordenada por Dios. La palabra del antiguo griego traducida para contumaz es la forma negativa de la palabra someterse. Un hombre contumaz sería el que no se somete o el que nunca se someterá a nadie. Y usted y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, porque Dios no es un Dios de confusión, dice 1 Corintios 33. Por esa razón, mis amados hermanos, si en ese tiempo había hombres, gente contenciosa y gente con problemática entre el pueblo de Dios en los días de Pablo, entonces, amados hermanos, es posible esperar gente así hoy en nuestras iglesias el día de hoy, razón por la cual es necesario tomar en cuenta esta reflexión de esta mañana, hermanos. En estos versos que ya leímos, tenemos el retrato de los falsos maestros que causaban problemas en la iglesia de Creta. Dichos falsos maestros, al parecer, los peores eran los judíos parcialmente convertidos. ¿Por qué parcialmente? Porque no estaban totalmente integrados a la doctrina del Señor. Estaban poniendo mucho énfasis en mitos, en genealogías y a la ley de Moisés. Y como ustedes recordarán, en Jerusalén los judíos religiosos le reclamaron a Pablo que Tito fuera circuncidado, pero Pablo no cedió en este punto, al no ser Tito de origen judío, y la iglesia se pronunció a sí mismo por el principio de la libertad en cuanto a la circuncisión de los cristianos salidos de la gentilidad. Esas eran una de las cosas que los judíos o judaizantes estaban enfrascados en, que los nuevos creyentes tenían que adaptarse a estas normas, a estas leyes y a estos mitos.
razón por la cual Pablo escribe en la carta a Tito, le dice, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tito 3:9. Además, mis hermanos, estos falsos maestros trataban de enseñarles a los creyentes de Creta que la gracia no era suficiente, sino que para ser realmente buenos tenían que asumir todas las reglas y normas acerca de los alimentos y de los lavatorios que eran tan característicos del judaísmo, convirtiendo con estos comentarios y con estas cuestiones uno de los problemas fuertes en Creta. Estos falsos maestros acudían de casa en casa para tratar de persuadir a las personas de que necesitaban más que a Cristo y más que a la iglesia para salvarse. Decían que, en otras palabras, por decirlo así, Dios nos salvó por gracia, y afirmaban estas personas, por tanto, somos libres para pecar. Estaban malbaratando la gracia, amados hermanos, esa gracia salvadora dada por Dios mediante su Hijo Jesucristo, porque ellos no comprendían lo que la gracia salvadora de Dios es. Y como es ahora en la actualidad, hay muchas iglesias, hay muchos creyentes que dicen, y gente que dice, bueno, si yo salvo por Dios, ya me salvo, pues puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen el conocimiento, amados hermanos. A eso se refiere el verso 11 de esta sección, amados hermanos, de este primer capítulo. Porque no conocen realmente la doctrina de nuestro Dios. Y Pablo exhorta, instruye y le dice a Timoteo en los versos 12 y 13 lo que el poeta cretense Epiménides, que vivió en el siglo VI o 600 antes de Cristo, que lo que había dicho y había marcado era muy cierto, era no muy honrosa por sus compatriotas, pero la recomendación que hace Pablo a Tito es de que proceda con firmeza, repréndelos con severidad a estos opositores, a estos falsos maestros que profesan ser seguidor de Cristo y en realidad no lo eran en todo, a fin de que preservaran la fe. Dice Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto es lo que dice la versión Reina Valera más. La frase de mandamientos de hombres que se apartan de la verdad es derivado de que el Señor reprendió a los líderes religiosos en su época que estuvo Cristo por haber agregado tradiciones a la ley de Dios. Estos líderes afirmaban que una persona se salva por la ley, y la otra forma del legalismo era que una persona tenía que vivir por la ley. Al parecer esto es lo que estaban tratando o hablando con Pablo aquí. Nosotros, amados hermanos, somos salvos por la gracia de Dios y debemos obedecer la ley de los 10 mandamientos por amor a Dios, por ese sacrificio cruente en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no para ser salvos por la ley, como algunos predicadores dicen que la ley salva. No, amados hermanos, la ley no salva. La ley se guarda por amor a nuestro Dios, pero quien salva es nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 15 enseña que el creyente le dice a Timoteo que conoce la verdad, recibe todos los alimentos como limpio. El incrédulo y el falso maestro tienen una mente y una conciencia inmunda y por lo tanto no ven nada puro. Es más, mis hermanos, en lugar de lo que los alimentos impuros contaminan al incrédulo, es él quien contamina los alimentos. La pureza moral no es cuestión de alimentos, hermanos, es cuestión de un corazón limpio y una buena conciencia. Jesús nos enseña, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti es tinieblas, ¿cuántas no serían las mismas tinieblas?
Mateo 6, 22 y 23. Amados hermanos, el verdadero cristiano mira con ojos buenos y sanos, camina en la luz, camina y agrada a Dios en todo, mientras el que no hace lo que ve, lo ve mal, porque anda en tinieblas, hermanos. Pensemos como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14:14. Como seguidores de Cristo, hay que estar firmes en la fe. Hay que considerar que uno puede hacer cosas que están conforme a la Biblia, conforme a nuestra creencia, pero si una persona con una mentalidad un poco más débil que la nuestra, o con poco conocimiento bíblico, o por falta de doctrina o adoctrinamiento, lo ve de una manera diferente y lo vea, y si le decimos que lo hagan, no le parecerá bien, y quizás al inducirlo que lo hagan o que lo hicieran, su conciencia podría sufrir un daño considerable en su fe, amados hermanos. Por eso es importante que veamos estos versos en los que los cretenses estaban muy difíciles para poder convencerlos, y era una tarea muy difícil para Tito, el que tenía que escoger, como ya lo vimos el día de ayer, a hombres fieles a la palabra del Señor. De esta manera, amados hermanos, deseo concluir con ustedes, porque el apóstol Pablo nos ha enseñado en este capítulo, por su exhortación a Tito, que es necesario nombrar y reconocer líderes en la iglesia que realmente sean creyentes, que tengan testimonio de ser hijos de Dios, purificados por la fe en Jesucristo, capaces de mostrar a Cristo en su vida, capaces de tapar la boca de los falsos maestros con sus buenas enseñanzas, con sus buenas acciones y con su propia vida en su andar. Ese es el ejemplo que debemos de dar nosotros. Porque en el mundo actual, hermanos, en el mundo actual en que vivimos, en el cual es un mundo muy acelerado en toda la vida, en la tecnología y en la manera en que estamos viviendo, está lleno de falsos maestros que instruyen falsas enseñanzas en todos los ámbitos de la vida y en todos los niveles sociales, y tristemente, hay que decirlo, aún dentro de las iglesias. Inclusive, amados hermanos, nosotros mismos podemos generar falsas ideas, pensamientos erróneos, y llegar a conclusiones equivocadas, adoptar creencias y prácticas erróneas, si no somos capaces nosotros de tener un criterio, de tener un razonamiento, de tener un estudio completo de la palabra de Dios en las doctrinas que tenemos. Podemos ser fácilmente inducidos a caer en tentaciones, a escuchar a otros pastores de otras organizaciones, y podríamos pensar erróneamente. La iglesia a la que amamos, amados hermanos, o la iglesia que nos llamamos ser, debemos estar conscientes de esta situación. Jesucristo mismo lo advirtió, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Marcos 13:22. Años más tarde, el apóstol Pedro también advierte a la iglesia sobre ello en su segunda carta, que dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Segunda de Pedro 2:1. Y por último, quiero mencionar este otro texto del apóstol Pablo a Timoteo, lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo y le dice a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo que autorizar la conciencia. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Amados hermanos, una cosa es que el cristiano se aferre a una doctrina falsa debido a la ignorancia de la doctrina, al estudio o a la flojera que pudiera tener al hacerlo, y otra muy distinta a que se aferre a tal doctrina y la enseñe como si fuera verdad de Dios. Con esto, alejando con estas doctrinas a los creyentes de Dios y de Cristo. Pablo le indica a Tito, y a nosotros también, y tómelo como propio. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Palabras sanas o palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2:1 y 2:8. La exhortación, amados hermanos, de esta mañana es tal como la de Pablo le dijo a Tito, hermanos. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Si Tito hubiera desgastado todo su tiempo contradiciendo a los falsos maestros, hubiera descuidado otros asuntos que son necesarios e importantes para una iglesia saludable que iba en crecimiento. Por eso es importante, hermano, que tengamos en nuestras iglesias pastores, ya sean ministros, diáconos u obreros, que tengan su ministerio fiel en la palabra del Señor, que sean hombres equilibrados y que estén guiados por el poder del Espíritu Santo, equilibrados tanto enseñando como exhortando a la iglesia y a la vez objetando a los enemigos de la verdad. Porque es necesario que los que se dicen cristianos se aseguren de estar en la fe, hermanos, y que no estén en la condición de aquellos corrompidos e incrédulos que dicen conocer a Dios intelectualmente, pero con sus hechos lo niegan totalmente. Por lo tanto, amados hermanos, la invitación es que estemos en oración constante, rogando al Señor por nosotros mismos, por nuestros ministros, diáconos y pastores, así como a nuestros líderes en cada una de nuestras iglesias que están aquí representadas. Desde el director, desde los obreros y el consejo local. Y también, amados hermanos, por toda la organización mundial de nuestra iglesia, para que estemos nosotros preparados y ellos también estén preparados en el conocimiento de la palabra, para que nos guíen o para que guiemos también nosotros, cuiden de la iglesia y cuidemos de la iglesia del Señor, y oremos juntos también por estos hermanos, por nuestros amigos escuchas que en estos días nos acompañan cada semana, cada día, escuchando estas reflexiones, que pronto, primero Dios, estarán con el Señor gozando de este privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. A estos amigos que presten mucha atención a esas palabras y que no escuchen palabras inútiles que puedan desviarles de la verdad, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Aprecio su atención y que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. Se despide de usted su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros.